El lunes 25 de septiembre de 1882, llegó a costas mexicanas el Atlántico, un buque de vapor donde viajaban 605 ciudadanos italianos. Habían soportado varios meses de penoso y largo viaje. Entre esa tripulación infestada de piojos, infecciones estomacales y una serie de incomodidades más, venía una joven italiana, llamada Anna Maria Constanza Foglie Pavarino. Había salido de Italia huyendo de la hambruna que asolaba a ese país, provocada por la crisis en el campo y las constantes guerras europeas. La esperanza de encontrar nuevas oportunidades para una mejor vida, la obligaron a tomar esta arriesgada decisión. El gobierno mexicano había asegurado que ayudaría a estos migrantes a establecerse aquí, pero no les cumplió. Muchos de ellos se dispersaron por el país buscando sobrevivir, y otros más intentaron convencer a la muchacha de que regresara con ellos a Italia. Pero decidió quedarse. Había forjado su carácter en un país donde el hambre y la falta de oportunidades era peor a la nueva situación que estaba viviendo. Sin embargo, para una extranjera, con un idioma distinto y sin conocer a nadie, no sería nada fácil. Las ofertas de matrimonio no tardaron en aparecer, pero para ese entonces, Ana sabía ya que de saber escoger bien dependía todo su futuro. Aprendió a esperar. Tiempo después, conoció a un joven trabajador y conocedor del campo, y con una disposición a salir adelante, como pocos la tenían. Su nombre era Perfecto Acosta Muñoz. Juntos, empezaron a construir con su trabajo nuevos sueños. Habían elegido para vivir un pequeño pueblo del estado de Veracruz, llamado Misantla, cuya población no tenía más de 5,000 habitantes. Todos, indígenas totonacas. El trabajo duro de Perfecto, y la visión administrativa de Ana Mari, hicieron que a los pocos años tuvieran ya un pequeño patrimonio en tierras cultivadas. La vida, al parecer, por fin les empezaba a recompensar su gran esfuerzo. Sin embargo, las revueltas armadas contra don Porfirio Díaz empezaron a crecer a lo largo y ancho del país. Mientras las bandas de maleantes y guerrilleros acosaban los pueblos y las zonas de producción agrícola, el joven matrimonio empezó a observar cómo la mayoría de gente enterraba su dinero por miedo, en vez de ponerlo a trabajar. Entendieron entonces la oportunidad que tenían enfrente. Siguieron invirtiendo en más tierras y sembrando vainilla y café, cuyo auge se había acelerado debido a los convenios de exportación agrícola que Porfirio Díaz estaba haciendo con Europa. Gracias a esta política de intercambio comercial con el viejo continente, principalmente con Alemania, en poco tiempo, el modesto patrimonio de Perfecto y Ana fue tomando un gran impulso económico, y muchas familias misantecas empezaron a vivir del trabajo agrícola que se generaba ahí, y de los oficios que empezaron a requerir para seguir funcionando. Uno de los problemas que se tenían entonces era la falta de vías de comunicación rápidas y seguras. La producción de esas tierras era transportada a través de veredas y caminos reales, por los que no solo se trasladaban los productos y las mercancías, sino también las noticias, documentación oficial, y los ricos, políticos y gobernantes, cuya mayoría alquilaba a los indios totonacas para que los llevaran cargando en las espaldas. Los asaltos con violencia eran constantes, y las guardias rurales no se daban abasto en combatir a las pandillas de bandoleros que hacían de las suyas. El trabajo de Ana era múltiple y agotador. Se encargaba de coordinar a las 4 o 5 indias que le ayudaban siempre en la casa, para darle de comer a los trabajadores de la hacienda, a los arrieros encargados de transportar toda esta producción generada ahí, y atender a los 14 hijos que había tenido. Además, estaba pendiente de la tienda de raya, apoyaba en la contabilidad, y cuidaba de que el huerto de hortalizas y los animales de corral estuvieran siempre bien atendidos. Constantemente, encargaba a los arrieros especias, estambres, telas y otras muchas cosas más que necesitaba. Los arrieros habían retomado la labor de los antiguos tamemes totonacas, cubriendo la ruta comercial Misantla-Jalapa, a través de los 2 caminos reales que existían, y por los cuales viajaban arreando las bestias de carga. Uno de estos 2 caminos reales pasaba por la hacienda La Lima, donde los arrieros cenaban y dormían, y los animales descansaban para que al día siguiente
prosiguieran su camino por Plan Grande, La Parra, La Higuera y El Pezmón, para continuar después a Chiconquiaco, Acatlán, Naolinco, y finalmente Jalapa. Por estas veredas, Ana Mari vio pasar personajes que hasta la fecha se les recuerda, porque lograron hacer grandes fortunas. Entre estos, está don Justo Fernández González, el fundador de la familia Fernández de Jalapa, quien llegaba arreando su recua de mulas, cargadas con granos y mercancías, que comerciaba en la hacienda y en la región. En el año de 1910, la Revolución Mexicana había estallado en todo el país, y Misantla no fue la excepción. A esa altura, la hacienda La Lima contaba ya con más de 3.000 hectáreas produciendo café y vainilla, maquinaria de transformación de productos, tienda de raya, y la casa principal donde vivían los hacendados. Además, tenía otras construcciones a las que llamaban galeras, donde vivían decenas de familias indígenas, que llegaban de otras partes a trabajar ahí. El proyecto de Ana María y Perfecto se había convertido ya en el eje central de la economía de la región de Misantla, con una gran influencia en toda la franja de pueblos totonacas, conocida como el Totonacapan. Sin embargo, la revolución trajo nuevos problemas para los hacendados, ya que además de la violencia, la inseguridad y la incertidumbre política, el dinero en efectivo empezó a escasear, y eso les impedía seguir creciendo. La hacienda entonces comenzó a emitir su propia moneda, que sin ningún problema, fue aceptada no solo por las empresas y comercios de la región, sino por los propios bancos. En los años 1925 al 1927, llegó como encargado de la tienda de raya, el inmigrante libanés, Felipe Julián Bojalil, quien recientemente había enviudado de su esposa, la señora Carmen Gil Barradas, originaria de Misantla, con la que había procreado varios hijos. Nunca imaginaron que con el tiempo, esos niños a los que muchas veces vieron jugar por la hacienda, se hicieran los artistas famosos, a los que conocemos mundialmente hoy como los Panchos, primos de otro trío internacional de Misantla, los hermanos Martínez Gil. Los 14 hijos que procreó el matrimonio Acosta Foglia, fueron quienes heredaron esas miles de hectáreas, que dividieron en varias propiedades. Pero al triunfo de la revolución, los gobiernos revolucionarios empezaron a hacer efectiva la reforma agraria, y la mayor parte de estas tierras heredadas pasó a manos del ejido. Varios extranjeros que llegaron a la hacienda a prestar sus servicios especializados en maquinaria, panadería, herrería y carpintería, hicieron sus familias con mujeres misantecas, cuya descendencia aún se puede notar entre los apellidos de los habitantes de este pueblo. En la actualidad, la casa principal de la hacienda La Lima ha sido parcialmente remodelada por sus actuales dueños, mientras el resto de la construcción continúa en ruinas, como testigo mudo de épocas y generaciones que bañaron con sus experiencias la gran historia de este generoso pueblo llamado Misantla. De aquellos días de 1882, cuando la joven Ana Mari emprendió su aventura en alta mar, han pasado ya más de 140 años. Jamás pensó que de aquella decisión de viajar a México en el Atlántico, se formaría, no solo un gran emporio comercial, y la hermosa historia que lo describe, sino también, una gran familia, que con el paso del tiempo, se dispersaría en otras muchas familias más, y que hasta la fecha, se sigue multiplicando en Misantla, y varias partes del mundo.